Buenos días. En esta presentación vamos a ver en forma sintética y resumida la información que necesitamos para formular un proyecto productivo, los cuadros básicos a elaborar y los análisis a realizar antes de tomar la decisión de encarar un proyecto. Es decir, que vamos a ver cómo presupuestar mi proyecto y vamos a ver qué análisis básicos a realizar. Los primeros pasos para esta formulación pasan por identificar y buscar la información necesaria para esa formulación. Y esa información tiene que ver con los recursos necesarios. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué recursos son los que necesitamos? ¿Cuándo necesitamos esos recursos? ¿Y cuánto de esos recursos, tanto monetarios como cuantitativamente, necesitamos? Con esta información vamos a poder confeccionar lo que denominamos nuestro flujo de caja. El qué va a pasar por identificar si necesitamos terrenos, si necesitamos edificios, es decir, construir algo, maquinaria, equipos, personal, o sea, recursos humanos, si vamos a necesitar especialistas, o sea, recursos técnicos, o algún otro tipo de equipamiento técnico. El cuándo se refiere a la ubicación en el tiempo de esos recursos, o sea, ¿cuántos de estos recursos vamos a necesitar cuándo? ¿En qué momento? Si los vamos a necesitar todo al principio o después de un mes, de 2 meses. O sea, necesitamos elaborar un gráfico de tiempo y ubicar cada uno de esos recursos en el momento en que los mismos sean necesarios. Y el otro aspecto es el cuánto, es decir, el valor monetario de esos recursos. Pero no solo el valor monetario de esos recursos, sino también su disponibilidad. Es decir, tengo que ver si yo los tengo, si los tengo ya o si tengo que comprarlos. Y si los tengo que comprar, si dispongo de los fondos necesarios para hacerlo, si voy a tener que recurrir a un préstamo para ello. La formulación y preparación de un proyecto trata de realizar lo que técnicamente conocemos como el estudio de factibilidad económica del proyecto. Quiere decir si el proyecto va a ser conveniente económicamente o no. Y tiene dos instancias esta formulación y preparación, el estudio de factibilidad. La formulación y preparación por un lado y lo que denominamos evaluación por el otro. La formulación y preparación tiene que ver con identificar y localizar, buscar la información, recolectar la información necesaria, elaborar con ellas nuestro flujo de caja y bueno, y los otros cuadros que necesitemos. Y la evaluación tiene que ver con analizar la rentabilidad del proyecto, es decir, si los resultados que genere son compatibles con mis requerimientos en cuanto a ganancias esperadas por el proyecto. Entonces, la información financiera tiene que ver con inversiones, con ingresos y con costos. Las inversiones se refieren a los recursos que necesitamos, si son terrenos, si son obras físicas, qué maquinarios o equipos, qué capital de trabajo vamos a necesitar, es decir, las disponibilidades de fondos para los gastos operativos habituales, ¿sí? Eso sería todo lo que compone la inversión en el proyecto. Y los otros dos aspectos que estamos hablando acá, que son ingresos y costos, tienen que ver con lo operativo del proyecto. O sea, una vez que el proyecto está produciendo, qué ingresos me generan, y para ello voy a necesitar identificar la demanda de los productos o servicios que tenemos previsto ofrecer, el precio de cada uno de ellos, las condiciones en que vamos a venderlos, si va a ser al contado, si va a ser financiado, si va a ser en cuotas, cuántas cuotas. Y otro punto importante es la venta de desechos, es decir, si de la actividad que nosotros estamos por desarrollar con el proyecto se generan
algún tipo de desperdicios, o sea que ya no me sirven para seguir utilizándolos en el proceso productivo, pero que a lo mejor pueden llegar a tener alguna utilidad su venta. O sea, ya no me sirven para fabricar lo que estoy fabricando, pero pueden tener algún valor económico, que es como por ejemplo si es una carpintería y yo estoy fabricando muebles, se puede producir acerrín y ese acerrín puede llegar a venderse para, para otros usos que, no sé, pueden ser ya sea em, para compost, para incluso para las, reemplazar las piedritas sanitarias de los animales. Bueno, pueden tener otros usos. Entonces eso tiene que ver con los ingresos. Por otro lado, los costos. O sea, qué materiales voy a necesitar y cuánto cuestan, por supuesto, y cómo los tengo que comprar, la mano de obra que necesito para fabricar, los gastos administrativos y de ventas para operar y los impuestos. O sea, ver cuáles son los costos de producir los productos o los servicios que estoy queriendo ofrecer a la venta. Con esa información, ¿yo qué hago? Lo que hago es construyo mi flujo de caja. Y mi flujo de caja, que lo llamo así porque en realidad lo que hago es identificar los ingresos y salidas de efectivo. Identifico los periodos durante los cuales quiero hacer esa estimación. En este cuadro tengo una estimación durante 4 años. En los ingresos voy a considerar los productos de las ventas que yo haga, el ingreso efectivo de esas ventas que va a tener que ver con el importe de lo que yo cobro por esas ventas y en el momento en que yo cobro, y voy a tener que colocarlos en el periodo correspondiente a esa cobranza, porque cuando estoy hablando de flujo de caja me estoy refiriendo a movimientos de efectivo, ¿sí? A disponibilidades. Le resto los costos y gastos, ¿sí? Por supuesto, esto es sencillo, en un cuadro más complejo tendrá su apertura esta información. ¿Y qué obtengo con estas de la suma algebraica de estos dos valores, es decir, los ingresos menos los costos? Mi utilidad antes de impuestos. Y esto es muy importante, porque esta utilidad antes de impuestos debería ser positiva. Porque si esta información me arroja un resultado negativo, me estaría indicando que mi actividad desde lo operativo, o sea, básicamente de la parte operativa, no me da ganancia, o sea, no es rentable. A ese margen, que es la utilidad antes de impuestos, le resto los impuestos, ¿sí? Y me genera la utilidad neta del proyecto. A esa utilidad neta, ¿qué hago? Le sumo las depreciaciones. La depreciación es la amortización del equipamiento que la técnica contable e impositiva me permite considerarlo como costos. Entonces lo tengo incluido en estos valores de la segunda línea. Pero resulta que no son egresos, porque es un importe que a mí me permite deducirlo impositivamente y contablemente, pero no me genera un desembolso de dinero en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se lo sumo a la utilidad neta y tengo los ingresos netos de efectivo, porque ese es el flujo de caja que yo necesito conocer. Necesito saber cuál es el flujo que me va a producir la operatoria para poder identificar mis necesidades de fondos. O sea, todo esto que tengo en las primeras líneas, hasta ingresos netos en efectivo, sería el resultado de la parte operativa del proyecto, o sea, de operar el proyecto, lo que llamamos ingresos y egresos operativos. A eso le resto el costo de la inversión inicial, o sea, lo que me costó comprar las maquinarias, realizar la inversión en terrenos o en edificación si tuve que hacer, etc. Y ahí tengo
el déficit o superávit de cada periodo. Como vemos acá en el primer periodo me da negativo, ¿por qué? Porque es donde yo tengo restada la inversión inicial. ¿Sí? O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una necesidad de fondos en el primer año, pero después voy a tener superávit, o sea, voy a tener excedente en los años siguientes. Este flujo de fondos es muy importante porque justamente es el que me va a identificar si yo necesito fondos en algún periodo, qué monto necesito para poder prever anticipadamente esa situación y recurrir al, al financiamiento necesario, tratando de evaluar con tiempo para no incurrir en costos financieros elevados. ¿Sí? El otro cuadro importante es el cuadro de resultados, ¿sí? El cuadro de resultados proyectados. Y acá tengo los ingresos por ventas, por las ventas producidas en cada periodo, ya no serían acá las cobranzas, sino el total de las ventas, los costos de producción, variables y fijos. Los variables son aquellos que están relacionados directamente con la cantidad que se vende, ¿sí? Y los costos fijos son aquellos costos que yo tengo que incurrir, eh, venda o no venda, eh, produzca o no produzca, ¿sí? O sea, no sé, el alquiler, si es que estoy alquilando una oficina, el alquiler de la oficina, perdón, si estoy alquilando el depósito, digamos, de la fábrica, eh, tengo que pagar ese alquiler sí o sí, eh, produzca o no produzca, ¿sí? Margen de ventas. Este margen de ventas es importante porque esto me está diciendo si la operatoria del proyecto me produce una ganancia a nivel operativo, o sea, me produce resultados positivos a nivel operativo o no. Es fundamental porque si yo tengo un margen de ventas negativo, quiere decir de arranque, no necesito seguir estudiando nada más, quiere decir de arranque que el proyecto no es conveniente económicamente. Luego resto los gastos de administración y venta, las depreciaciones y tengo el resultado antes de impuestos. ¿Sí? Aplico la tasa impositiva que corresponde, calculo mis impuestos y ahí tengo la utilidad neta. Y la utilidad neta es la que a mí me va a permitir luego evaluar si el proyecto es sustentable y rentable de acuerdo a los criterios de rentabilidad que yo pretenda por el proyecto. Otro, eh, ese, ese punto, esta parte, digamos, del análisis, eh, tiene que ver con la evaluación del proyecto. Y este es un primer análisis que se hace antes de recurrir a criterios de evaluación de proyectos que tienen que ver con herramientas de matemática financiera de cierta complejidad, como son el valor actual neto, el índice de rentabilidad o la tasa interna de retorno, que tienen cierta complejidad y que se pueden ver en otras presentaciones. Pero este primer análisis es importante hacerlo porque me da una realidad, me permite ver de un pantallazo, digamos, si la actividad, así como la estoy planteando, resulta factible o no. Este análisis, que se llama de punto de equilibrio, lo que trata es recurrir a una fórmula que está compuesta por estos variables que estamos mostrando acá, que son el precio de los productos que vendo menos el costo variable unitario de estas unidades, dividido el costo fijo, y eso me da una cantidad de unidades. ¿Sí? El precio, el valor unitario sería el precio por producto. Vamos a suponer que cada producto lo vendo en 300 pesos. El costo variable unitario, supongamos que es 100 pesos, ¿sí? Con lo cual quiere decir que yo tengo acá un margen de 200, un margen bruto de 200 pesos. Y mis costos fijos, o sea, todos aquellos que tengo que erogar sí o sí, produzca o no produzca,
son de 220.000 pesos. Entonces yo con estos valores lo que hago es aplicarlos en la fórmula esta que tengo acá arriba, y si los aplico en este momento me va a dar que mi punto de equilibrio con estos valores que tengo acá como ejemplo, me dice que es de 400 unidades. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que yo necesito vender, producir y vender 400 unidades para cubrir mis costos fijos. O sea, teniendo en cuenta que 300 pesos es cada, vendo 300 a 300 pesos cada una y que me cuesta producirlas 100 pesos cada una, yo necesito vender 400 unidades para cubrir estos 220.000 pesos. O sea, el punto de equilibrio es la cantidad mínima a producir y vender para cubrir los costos y gastos fijos. O sea, todo lo que se produce por encima de esa cantidad es una ganancia para mí. Por eso es importante este concepto. Si yo estoy planteando un proyecto y el proyecto que estoy formulando no, 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 no me genera 400 unidades como mínimo, y bueno, tengo que partir de una premisa. Hay que reformular el proyecto o tengo que abandonarlo, ¿sí? O sea, en resumen, yo necesito sintéticamente eh, tres, digamos, dos cuadros y un análisis rápido. El flujo de caja, que lo describimos recién de qué se trata, y es lo que me va a permitir identificar los excedentes de efectivo y las necesidades de fondos en cada periodo para poder prever su financiamiento. El cuadro de resultados, que me va a decir si la actividad es rentable o no es rentable para los parámetros de rentabilidad que yo pretenda, y el punto de equilibrio que me va a decir cuál es la cantidad mínima de productos que tengo que fabricar o de servicios que tengo que prestar para cubrir mis costos fijos, porque esa es mi base. O sea, yo para que sea sustentable el negocio voy a tener que producir por encima de esa cantidad o generar servicios por encima de esa cantidad. Este es un primer análisis que me da a mí la posibilidad de identificar si a priori el proyecto que estoy tratando de encarar es rentable o no. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.